Bienvenidos de nuevo a su canal favorito, donde les traemos todas las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus estrellas favoritas. Y hoy prepárense porque tenemos una bomba que seguramente los dejará con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de nuestro queridísimo Can Yaman y un cambio inesperado, sí, inesperado, en su contrato. Los detalles que les vamos a revelar son explosivos. Así que si son tan fans de Can Yaman como nosotros, si les encanta saber todo lo que pasa en su vida y en su carrera, no se pueden perder ni un segundo de este vídeo. Antes de empezar y para no perderte ninguna de nuestras exclusivas, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos contenido nuevo. Queremos que seas el primero en enterarte de todo. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Can Yaman, ese nombre que resuena en todo el mundo, ese actor turco que ha conquistado corazones con su carisma, su talento y, seamos honestos, su innegable atractivo. Desde sus inicios en series como Gönül İleri, hasta su explosión internacional con Erkenci Pájaro Soñador, Can Yaman ha demostrado ser una fuerza imparable en el mundo del espectáculo. Su dedicación, su pasión por la actuación y su conexión genuina con sus fans lo han convertido en uno de los actores más queridos y seguidos a nivel mundial. Pero detrás de las luces brillantes y las alfombras rojas, se encuentra un mundo de contratos, negociaciones y decisiones estratégicas que moldean la carrera de cada artista. Y es precisamente en este terreno donde se ha producido un cambio inesperado en el contrato de Can Yaman, un cambio que ha generado sorpresa, especulaciones y un sinfín de comentarios en la industria. Y créanme, este no es un simple ajuste de cláusulas, es una reconfiguración total de su futuro profesional. Durante los últimos años, Can Yaman ha estado trabajando arduamente en proyectos internacionales, expandiendo su alcance y consolidando su posición como una estrella global. Lo hemos visto en Italia protagonizando series como Viola come il mare y Violeta como el mar, que han sido un éxito rotundo, demostrando que su atractivo trasciende las fronteras del idioma y la cultura. También ha incursionado en el mundo de la publicidad, convirtiéndose en imagen de reconocidas marcas, desde Dolce y Gabbana hasta importantes firmas de coches, solidificando su estatus como un icono global. Y es precisamente esta expansión internacional la que ha provocado este cambio inesperado en su contrato. Para entenderlo mejor, tenemos que remontarnos un poco a sus acuerdos previos. Tradicionalmente, Can Yaman ha tenido contratos que le permitían trabajar tanto en Turquía como en el extranjero, aunque con ciertas restricciones y condiciones. Estos contratos solían estar centrados en proyectos televisivos, que eran su principal fuente de ingresos y su plataforma para conectar con su público. Era un modelo bastante estándar para los actores turcos que buscaban proyección internacional, pero que aún mantenían la base de su carrera en su país natal. Sin embargo, con el crecimiento exponencial de su popularidad y las nuevas oportunidades que se le han presentado, Can Yaman ha buscado mayor flexibilidad y control sobre su carrera. Y es aquí donde entra en juego este cambio inesperado. Según fuentes cercanas al actor, y aquí viene la bomba, agárrense, el nuevo contrato de Can Yaman le otorga una mayor autonomía en la elección de sus proyectos, permitiéndole decidir con mayor libertad dónde, cuándo y cómo quiere trabajar. Esto significa que Can Yaman podrá priorizar proyectos internacionales si así lo desea, sin tener que cumplir con obligaciones contractuales tan estrictas en Turquía. Adiós a las agendas apretadas y a los compromisos forzosos. Además, se dice que el nuevo contrato le da mayor control sobre los derechos de imagen y las regalías de sus proyectos, lo que le permitirá generar mayores ingresos y tener una mayor participación en el éxito de sus producciones. En términos sencillos, Can Yaman se ha convertido en el dueño de su propio destino. Pero, ¿cuál es el motivo detrás de este cambio? ¿Por qué Can Yaman ha buscado esta mayor autonomía? La respuesta, como siempre, es un poco más compleja de lo que parece. Hay varias teorías al respecto, y todas tienen algo de validez. Algunos creen que Can Yaman está buscando consolidar su carrera internacional y convertirse en una estrella aún más grande a nivel global, al estilo de actores como Antonio Banderas o Javier Bardem, que han triunfado en Hollywood sin perder su esencia. Otros sugieren que está buscando proyectos más desafiantes y que le permitan mostrar su versatilidad como actor. Recordemos que si bien Erkenci lo catapultó a la fama, también lo encasilló un poco en el rol del galán romántico. Can Yaman, al parecer, quiere demostrar que tiene mucho más que ofrecer, que es capaz de interpretar personajes complejos y profundos. 2. Que puede abordar géneros diferentes al drama romántico. También hay quienes creen que Can Yaman está buscando una mayor libertad creativa y que quiere tener más control sobre su imagen pública.
Recordemos que en el pasado, ha habido cierta controversia en torno a la forma en que Can Yaman ha sido retratado por los medios de comunicación, especialmente en Turquía. Su estilo de vida, sus relaciones personales y hasta su forma de vestir han sido objeto de críticas y juicios. Al tener mayor control sobre su carrera, Can Yaman podrá moldear su imagen pública y proyectar la imagen que él desea, sin tener que someterse a las presiones y expectativas de la industria turca. Y no olvidemos la posibilidad de que simplemente esté buscando una mejor calidad de vida. La industria del entretenimiento es exigente y consume mucho tiempo y energía. Trabajar en proyectos internacionales le puede permitir a Can Yaman tener una agenda más flexible, pasar más tiempo con su familia y amigos, y disfrutar de otras pasiones fuera de la actuación. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que este cambio en su contrato representa un hito importante en la carrera de Can Yaman. Le abre un mundo de posibilidades y le permite tomar las riendas de su destino profesional. Pero, ¿qué significa esto para sus fans en Turquía? ¿Veremos menos de Can Yaman en la televisión turca? Esta es una pregunta que muchos se están haciendo, y con justa razón. Si bien el nuevo contrato le da mayor flexibilidad para trabajar en el extranjero, esto no significa necesariamente que Can Yaman vaya a abandonar por completo la televisión turca. Es probable que siga participando en proyectos en su país natal, pero quizás con menor frecuencia y con una mayor selección de los roles que interpretará. Ya no se trata de aceptar cualquier papel que le ofrezcan, sino de elegir aquellos que realmente le apasionen y le permitan crecer como actor. También es importante tener en cuenta que Can Yaman tiene una base de fans muy sólida en Turquía y que valora mucho el apoyo que ha recibido de su público a lo largo de su carrera. Es poco probable que quiera alejarse por completo de sus raíces y de la gente que lo ha apoyado desde el principio. Él sabe que su éxito se debe en gran parte al cariño y la fidelidad de sus fans turcos, y no quiere decepcionarlos. Además, la televisión turca sigue siendo una plataforma muy importante para llegar a un público masivo y para mantener su relevancia en la industria. Es posible que Can Yaman siga buscando proyectos en Turquía que le permitan conectar con su público local y seguir creciendo como actor. Quizás lo veamos en series con temáticas más arriesgadas, en producciones de mayor presupuesto, o incluso en proyectos que él mismo produzca y dirija. Sin embargo, lo que sí es seguro es que Can Yaman está buscando expandir sus horizontes y explorar nuevas oportunidades en el mundo del entretenimiento. Lo hemos visto aprender italiano, francés e inglés, lo que demuestra su ambición por trabajar en diferentes mercados y llegar a un público más amplio. No se conforma con ser una estrella en Turquía, quiere ser una estrella global. También lo hemos visto involucrarse en proyectos solidarios y utilizar su plataforma para crear conciencia sobre diferentes causas sociales. Esto demuestra su compromiso con el mundo que lo rodea y su deseo de marcar una diferencia positiva en la sociedad. Can Yaman no solo es un actor talentoso, también es un activista, un filántropo, un modelo a seguir para muchos jóvenes. En definitiva, el cambio inesperado en el contrato de Can Yaman representa un punto de inflexión en su carrera. Le da mayor libertad, control y flexibilidad para perseguir sus sueños y alcanzar su máximo potencial. Si bien esto puede significar que lo veremos menos en la televisión turca, también significa que lo veremos en proyectos más ambiciosos y emocionantes a nivel internacional. Prepárense para verlo brillar en producciones de Hollywood, en series de Netflix, en películas de autor. Así que mis queridos fans de Can Yaman, prepárense para lo que viene, porque estamos seguros de que nos sorprenderá con nuevos proyectos y nuevas facetas de su talento. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestro canal de YouTube, porque les traeremos todas las últimas noticias y actualizaciones sobre la carrera de Can Yaman. Estaremos rastreando cada movimiento, cada entrevista, cada proyecto que anuncie. No se perderán de nada. Y ahora, para recapitular brevemente, hemos hablado del cambio inesperado en el contrato de Can Yaman, un cambio que le otorga mayor autonomía y flexibilidad en la elección de sus proyectos. Hemos analizado los posibles motivos detrás de este cambio y hemos explorado las implicaciones que tiene para su carrera y para sus fans en Turquía. Hemos concluido que este cambio representa un hito importante en la carrera de Can Yaman y que le abre un mundo de posibilidades para seguir creciendo como actor y expandir sus horizontes. Es una apuesta arriesgada, sí, pero también una oportunidad única para consolidar su estatus como una superestrella global. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado interesante e informativo y entretenido. Me encantaría saber qué piensan sobre este cambio en el contrato de Can Yaman.
¿Están de acuerdo con su decisión? ¿Creen que es lo mejor para su carrera? Dejen sus comentarios abajo. Queremos saber su opinión, queremos leer sus teorías, queremos debatir sobre el futuro de Can Yaman. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Recuerden que aquí siempre encontrarán las últimas noticias, chismes jugosos y análisis profundos de sus estrellas favoritas. Hasta la próxima, mis queridos amantes del entretenimiento. Nos vemos pronto. Y recuerden, la carrera de Can Yaman está a punto de despegar hacia nuevos horizontes. No se lo pierdan.